Son las 15:30 en el Levi's Stadium, California. Millones de personas contienen la respiración mientras esperan la ceremonia de apertura de la Super Bowl 60. Según el programa oficial, dos F-22 Raptor, el emblema indiscutible de la superioridad aérea estadounidense, debían cruzar el cielo liderando la formación del tradicional flyover. Era un gesto simbólico, una demostración de poder tecnológico ante una audiencia global. Sin embargo, cuando el himno nacional llegó a su última nota, la silueta triangular y furtiva del Raptor no apareció. En su lugar, el cielo fue surcado por F-15 Eagle veteranos, pertenecientes a la Guardia Nacional Aérea de California. En cuestión de minutos, las redes sociales y los medios comenzaron a especular. ¿Problemas técnicos? ¿Un cambio de agenda? Katie Spencer, portavoz de la Fuerza Aérea, ofreció una explicación escueta. Los F-22 habían sido retirados a última hora, debido al ritmo operativo. Una frase neutra, aparentemente rutinaria. Pero tras ese eufemismo se escondía una realidad mucho más grave. Los Raptors no estaban ocupados en un ejercicio menor. Habían recibido una orden de scramble urgente y volaban a toda velocidad hacia el Golfo Pérsico. A las 2 horas, hora local en el teatro de operaciones, exactamente cuando comenzaba la Super Bowl en Estados Unidos, Irán activó una red de guerra electrónica a una escala sin precedentes. En menos de un minuto, los sistemas Aegis de la flota estadounidense quedaron prácticamente cegados. No fue una simple interferencia, fue un apagón táctico coordinado. Y en ese vacío, 300 drones Shahed 139 avanzaron en silencio, volando a altitudes extremadamente bajas para eludir el perímetro exterior de defensa. Cuando las alarmas sonaron, los operadores comprendieron que el enemigo ya estaba dentro del umbral crítico. El portaaviones estadounidense enfrentaba la posibilidad real de ser alcanzado. La situación era tan brutal como matemática. 4 F-22, con carga limitada, contra un enjambre de 300 objetivos y una flota cuya principal ventaja, la conciencia situacional basada en radar, estaba comprometida. Si la munición antiaérea se agotaba antes de neutralizar la amenaza en superficie, el destino del grupo de combate quedaría sellado. En el norte del mar Arábigo, la escena era caótica. En la cubierta de un destructor de escolta, el sistema Phalanx de 20 milímetros rugía sin descanso. Pero sus ráfagas, aunque ensordecedoras, no transmitían control, sino urgencia. Los drones no se lanzaron de inmediato en ataques suicidas. Orbitaban en trayectorias erráticas, saturando sensores y generando firmas falsas. El objetivo era simple: forzar a los sistemas automáticos estadounidenses a disparar antes de tiempo, consumir misiles costosos contra blancos baratos y vaciar las celdas de lanzamiento vertical. Mientras el cielo se convertía en una maraña de trazas y explosiones, el verdadero filo de la operación avanzaba sobre el agua. Más de 100 lanchas rápidas del IRGC, pintadas de negro y equipadas con misiles antibuque de corto alcance y torpedos de supercavitación, aceleraban bajo estricta disciplina EMCON, sin transmisiones activas, sin radar propio. Solo necesitaban seguir los destellos de las armas estadounidenses para ubicar sus blancos. A 40 millas náuticas, la tensión era insoportable. Si lograban reducir la distancia a menos de 20 millas, su número haría casi inútil el Phalanx. El contraalmirante al mando del grupo de portaaviones ordenó activar el plan Blue Shield. Desde la cubierta despegaron Super Hornet y F-35 Lightning en ciclos continuos, estableciendo un escudo aéreo remoto. Con el radar del buque degradado, los cazas utilizaron sensores infrarrojos y búsqueda visual para identificar amenazas. Al principio, el contraataque funcionó. Los AIM-9 guiados por calor comenzaron a derribar drones a baja cota, y las explosiones tiñeron el mar de destellos anaranjados. Los cañones Vulcan de los FA-18
perforaron las primeras líneas de lanchas iraníes. Pero el equilibrio era frágil. Para extender el alcance del combate y golpear nodos de mando más lejanos, los pilotos debían usar los AIM-120 de guía radar activa. Y justo entonces se cerró la trampa. Irán modificó su patrón de guerra electrónica a un salto de frecuencia caótico. Los radares de los F-35 no lograban mantener un bloqueo estable y varios AIM-120, tras el lanzamiento, perdieron guía y detonaron inútilmente entre nubes de chaff. Además, la capacidad de carga interna del F-35, limitada para preservar la furtividad, significaba que la munición se agotaba en cuestión de minutos. Cuando los cazas se quedaron sin misiles, tuvieron que recurrir a pasadas con cañón a baja altura, exponiéndose más de lo deseable. Ese hueco en la cobertura aérea fue el momento que el IRGC esperaba. Varias lanchas rompieron la línea y aceleraron hacia el portaaviones, reduciendo la distancia a niveles críticos. Entonces llegó el golpe desde tierra. En los montes Zagros se activaron radares de largo alcance, capaces de interactuar con las superficies furtivas de los cazas. En las cabinas, las alertas de bloqueo resonaron en rojo. Las baterías Babar 373 lanzaron 12 misiles. Sayyad 4B a Mach 6. No apuntaban al portaaviones, sino a los cazas que lo defendían. Los F-35 soltaron tanques auxiliares, liberaron bengalas y descendieron hacia el mar para romper el bloqueo. La cobertura aérea quedó fragmentada. El cielo sobre la flota se abrió como una brecha. Fue en ese momento cuando aparecieron los F-22. Desde 60.000 pies, tras repostar en vuelo con un KC-46, entraron en el teatro a Mach 1,5 en supercrucero. Demasiado altos para oírlos, demasiado furtivos para verlos. A diferencia del F-35, el Raptor ofrecía mejor furtividad en múltiples ángulos y, sobre todo, una superior capacidad de procesamiento y fusión de datos. El líder activó el sistema pasivo. El avión se convirtió en una antena gigante que recogía emisiones electrónicas del campo de batalla. La inteligencia artificial del sistema trianguló posiciones de radares y estaciones de control de las lanchas. En lugar de lanzarse directamente al combate, los F-22 actuaron como coordinadores. A través del enlace MDL, transmitieron coordenadas a F-15 Strike Eagle que volaban a baja altura, equipados con centenares de cohetes guiados por láser. El resultado fue devastador. Sin ver a su atacante, las lanchas iraníes comenzaron a estallar en cadena. Desde el aire, los F-22 organizaban la imagen táctica. Desde el mar, los F-15 ejecutaban ataques quirúrgicos. Paralelamente, los Raptors enviaron datos de los radares Babar 373 a los destructores Aegis, que lanzaron misiles Tomahawk contra los nodos de defensa aérea en los Zagros. Capa tras capa, la red iraní se desmantelaba. Ante el colapso del plan de asedio, Irán jugó su última carta. 3 misiles balísticos hipersónicos. Fatah-2 fueron lanzados desde silos ocultos. Según afirmaban, podían alcanzar Mach 15 y ejecutar maniobras impredecibles. Un E-3 de alerta temprana detectó el lanzamiento. El tiempo hasta el impacto se medía en minutos. El Aegis tenía pocas opciones contra un perfil tan extremo. Pero el líder de los F-22 identificó una oportunidad: interceptar en fase de impulso, cuando el misil aún ascendía cargado de combustible y no había alcanzado su velocidad máxima. 2 Raptors picaron desde 18 kilómetros, activaron postcombustión y aceleraron a Mach 2,2. Necesitaban energía cinética máxima para potenciar el alcance de sus AIM-120. A 80 kilómetros, lanzaron una salva de 6 AMRAAM. Los interceptores volaron a Mach 4, combinando su velocidad con la del propio caza. En la pantalla del E-3, la tensión fue absoluta. 2 puntos rojos desaparecieron, sustituidos por explosiones en pleno ascenso. La colisión cinética con la etapa de impulso provocó una detonación masiva sobre los Zagros.
El tercer misil, afectado por la onda de choque, perdió estabilidad y cayó descontrolado en el desierto. La amenaza hipersónica fue neutralizada sobre el propio territorio de lanzamiento. El impacto psicológico fue enorme. Las lanchas supervivientes iniciaron la retirada inmediata. Radares y estaciones antiaéreas se apagaron apresuradamente. El campo de batalla quedó en silencio. Los F-22, con combustible al límite tras la picada supersónica, se reencontraron con el KC-46, repostaron y desaparecieron en la noche sin comunicados ni celebraciones. Abajo, el Abraham Lincoln continuó su navegación intacto. En Estados Unidos, la Super Bowl terminó entre vítores y luces. El público regresó a casa sin saber que el mundo había estado al borde de una escalada mayor. El Pentágono emitió una nota escueta sobre medidas defensivas estándar. Pero el mensaje real había sido transmitido. La ausencia de los F-22 en el estadio no fue una omisión logística. Fue la prueba de que, incluso en momentos de espectáculo y distracción, la capacidad de reacción permanecía activa. Ese día, 4 F-22 no solo aportaron velocidad y potencia, aportaron integración, coordinación y dominio de la información, y dejaron una pregunta flotando en la comunidad estratégica global. Si la próxima vez la carga no fuera convencional, sino algo aún más devastador, ¿sería suficiente la misma respuesta? Es un escenario que nadie desea contemplar, pero para el cual, en silencio, la planificación ya existe.